Hoy día te hablo sobre la clasificación de las arritmias, un componente fisiopatológico y cómo vas a verlo en el electrocardiograma. Empezamos. ¿Qué tal amigos? Soy Edelvid Alonso Aldevilla y hoy internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Bien, bienvenidos a este vídeo. Vamos a hablar sobre arritmias cardíacas, un tema fundamental en electrocardiografía, cardiología, medicina interna en general, en las ciencias médicas. Las arritmias son alteraciones en el ritmo o la frecuencia cardíaca que pueden comprometer la función cardiovascular evidentemente. En este vídeo nos centraremos en la clasificación completa de las arritmias cardíacas, el aspecto fisiopatológico y las características más saltantes de la evaluación e interpretación del electrocardiograma. Antes de hablar de las arritmias específicamente, lo que tenemos que hacer es definir la función del sistema eléctrico del corazón. El corazón tiene un marcapaso natural, el nódulo sinoauricular o el nódulo sinusal, ubicado en la aurícula derecha. Este nódulo genera impulsos eléctricos que viajan por las aurículas, llegan al nodo aurículo-ventricular y finalmente descienden por el haz de His a las fibras y las fibras de Purkinje hasta los ventrículos. Este proceso asegura que el corazón lata de manera coordinada y eficiente. Ahora bien, cuando ocurre una alteración en este sistema, ya sea en la generación del impulso eléctrico, que es un automatismo anormal, o en su conducción, que es un bloqueo o reentrada, surge una arritmia. ¿Qué es un automatismo anormal entonces? Las células cardíacas fuera del nódulo sinusal generan impulsos eléctricos inapropiados y comandan ese automatismo. A eso se llama automatismo anormal. Ahora, ¿qué es una reentrada? Un circuito eléctrico anómalo provoca activaciones repetitivas del corazón y esto se conoce como reentrada, haciendo que el sistema de conducción que se inicia normalmente en el nódulo sinusal ya no se establezca como tal. Y un bloqueo es una interrupción parcial o completa de esta conducción eléctrica. Estos son mecanismos por los que se generan las arritmias. Bien, ahora, ¿qué es lo que tendríamos que comentar? Vamos a hablar sobre la clasificación. Las arritmias se clasifican según dos principales criterios. Estos dos tienes que aprendértelos para que sistematices tu estudio. Uno, por el origen del foco eléctrico, o sea, pueden ser las arritmias auriculares, nodales o ventriculares. Y dos, por la frecuencia cardíaca. Y estas pueden ser bradiarritmias, aquellas que tienen una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, o taquiarritmias, aquellas que tienen más de 100 latidos por minuto. Ahora vamos a explorar cada categoría, más o menos con cierto detalle como para que se entienda desde un punto de vista básico o intermedio esto de las arritmias y la interpretación con el electrocardiograma. Empezamos con las bradiarritmias. Las bradiarritmias son arritmias que se caracterizan por una frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto. Sabemos que lo normal está entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, las bradiarritmias menos de 60 latidos por minuto pueden ser fisiológicas, como en el caso de un atleta entrenado. El atleta entrenado, los corredores de maratón, los futbolistas, normalmente tienen unas frecuencias cardíacas menores a las de 60 latidos por minuto cuando están en reposo. Y eso es normal. Y a eso se llama bradicardia fisiológica. Pero las bradiarritmias patológicas van a depender del contexto, de las características, de si es falla estructural o falla de conducción, etc. Los tipos principales de bradiarritmias: bloqueo sinoauricular. ¿Qué es esto? Fisiopatológicamente, el nódulo sinusal
falla en generar impulsos eléctricos debido a diferentes causas. La más frecuente, isquemia, fibrosis o medicamentos como los beta bloqueadores. En el electrocardiograma, ¿cómo se va a evidenciar estos bloqueos sinoauriculares? Con ausencia de ondas P seguidas de pausas prolongadas. Otra forma de bradiarritmia: bloqueos auriculoventriculares. Los bloqueos aurículos ventriculares suelen estarse asociados porque la conducción auriculoventricular se interrumpe parcial o totalmente y se dividen en 3 grados. Grado 1, que es básicamente el retardo en la conducción auriculoventricular. El intervalo PR es mayor a 200 milisegundos. Normalmente el intervalo PR está entre 0,12 a 0,20 segundos, o sea, desde 120 milisegundos hasta 200 milisegundos. En este caso, mayor a 200 milisegundos. Fisiopatológicamente, existe una conducción lenta a través del nódulo auriculoventricular y es generalmente benigna. En el electrocardiograma vamos a ver un intervalo PR constante pero prolongado, mayor a 200 milisegundos. El grado 2 de los bloqueos auriculoventriculares se dividen en 2 a la vez. MOBITS 1, también denominado fenómeno de Wenckebach, y consiste en el alargamiento progresivo del intervalo PR. O sea, ese intervalo PR va agrandándose paulatinamente hasta que un impulso no se conduce. Ejemplo, 0,20, 0,24, 0,28 y el siguiente solamente aparece la P y no genera el complejo QRS. Ese es un MOBITS 1. Fisiopatológicamente es un bloqueo intermitente en el nódulo auriculoventricular. Electrocardiográficamente es el alargamiento progresivo del PR seguido de un QRS perdido. Y el grado 2 o MOBITS 2, le llaman menos frecuentemente, es la caída súbita del complejo QRS sin alargamiento previo del PR. O sea, el PR se mantiene relativamente constante y hay un momento en el que la onda P aparece, pero deja de llegar ese impulso a convertirse o a proporcionar, a generar un complejo QRS. Y a eso se llama MOBITS 2. Fisiopatológicamente es un bloqueo intragisiano en el haz de His o en las ramas. Y electrocardiográficamente va a haber un intervalo PR constante, pero algunos impulsos no conducen, de tal forma que vamos a tener QRS ausentes. Y el grado 3 de los bloqueos auriculoventriculares también se llaman bloqueos completos. ¿Qué genera esto o qué quiere decir esto? Existe una disociación auriculoventricular completo. Fisiopatológicamente existe un fallo total de conducción auriculoventricular, generalmente intragisiano. Electrocardiográficamente, que vamos a encontrar ondas P independientes de los complejos QRS. Entonces, al no generar el impulso y no generar el QRS, estas ondas P van a latir con una frecuencia de 60 o más. Pero los complejos QRS, que son los complejos que van a dar las contracciones ventriculares, van a ser muy lentas. Ahora, ¿qué otras formas de bradiarritmia tenemos? El paro sinusal, que fisiopatológicamente es el cese temporal de la actividad eléctrica del nódulo sinusal, a menudo asociada con enfermedad de ese mismo nodo sinusal. Enfermedad del nodo a veces puede generar esta situación. Electrocardiográficamente va a haber una ausencia de ondas P y complejos QRS durante varios segundos. Ahora vamos a hablar de las taquiarritmias.
Y las taquiarritmias generalmente se van a dividir en taquiarritmias supraventriculares y taquiarritmias ventriculares. Acá te voy a hablar de las taquiarritmias supraventriculares. Las taquiarritmias supraventriculares tienen su origen en las aurículas o en el nódulo auriculoventricular. Son generalmente menos graves, evidentemente de cuidado, pero son menos graves que las ventriculares, pero pueden causar síntomas importantes. Los tipos principales acá te voy a comentar. La fibrilación auricular es una de las más frecuentes, sobre todo en personas mayores. Fisiopatológicamente suele generarse una actividad eléctrica caótica en las aurículas debido a múltiples circuitos de reentrada. ¿Qué quiere decir? Que hay muchísimos focos ectópicos de impulso de inicio eléctrico, de tal manera que relegan al nódulo sinusal y de esta forma no se va a poder percibir la onda P. Entonces, en el electrocardiograma va a haber una ausencia de onda P. El intervalo RR, o sea, entre complejo y complejo QRS, van a ser irregulares, puesto que no existe un impulso sincrónico desde el nódulo sinusal, sino desde focos ectópicos múltiples. Por eso el RR va a ser irregular. Y va a haber una respuesta ventricular irregular, pero generalmente con frecuencia cardíaca elevada. El flúter auricular es otra forma de taquiarritmia y fisiopatológicamente se suele generar como la presencia de un circuito de reentrada macroscópico en las aurículas, generando generalmente en sentido antihorario. ¿Qué significa esto? Que va a haber una reentrada que va a perpetuar en esos sitios auriculares de conducción anómala, haciendo de que se forme un ritmo extra sinusal. En el electrocardiograma van a haber ondas en dientes de sierra, y a eso le llamamos flúters. En las derivaciones inferiores se va a evaluar generalmente con mayor presencia, o sea, en las derivaciones 2, derivación 3 y AVF. Y va a generar una respuesta ventricular generalmente regular, en algunas circunstancias irregulares también, pero generalmente regular y con una frecuencia cardíaca por encima de los 100 latidos por minuto. Otra forma de taquiarritmia, la taquicardia por reentrada nodal. Fisiopatológicamente es un circuito de reentrada dentro del nódulo auriculoventricular, involucrando una vía rápida y otra lenta. Electrocardiográficamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un ritmo regular, intervalos PR realmente cortos y complejos QRS estrechos y una frecuencia cardíaca realmente muy elevada. Las taquiarritmias supraventriculares por reentrada nodal te dan frecuencias cardíacas de 180, 200 o incluso más. Otra taquiarritmia, taquicardia auricular ectópica. Fisiopatológicamente se establece en base a un automatismo anormal en un foco ectópico auricular más o menos específico. ¿Qué quiere decir? El nódulo sinusal no funciona, pero hay un punto ectópico llamado foco ectópico auricular, haciendo que el latido se inicie ahí. Y en el electrocardiograma vamos a encontrar ondas P anormales, generalmente negativas, precediendo a cada complejo QRS. Otro tipo de taquiarritmia que es peculiar es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Fisiopatológicamente se genera a través de una presencia de una vía accesoria que permita la preexcitación ventricular. En el electrocardiograma, ¿qué es lo que vamos a ver? Un intervalo PR corto, o sea, menos de 0,12 segundos o menos de 120 milisegundos. Pero además se va a formar una onda delta, que es el ascenso lento del inicio del complejo QRS,
que es característico en este síndrome de Wolff-Parkinson-White, y los complejos QRS generalmente van a ser anchos. Todo esto tiene la configuración electrocardiográfica de un síndrome de Wolff-Parkinson-White y puede generar taquiarritmias. Muy bien, ya hemos completado acá las taquiarritmias supraventriculares. Ahora nos dedicamos a hablar sobre las taquiarritmias ventriculares. Las taquiarritmias ventriculares tienen su origen en los ventrículos y son potencialmente mortales. Repito, son potencialmente mortales. Su diagnóstico temprano, por eso es fundamental, crucial para salvar una vida. Hay tipos principales, hay clasificaciones diferentes. Sin embargo, acá yo te voy a comentar de los más relevantes. La taquicardia ventricular. La fisiopatología nos menciona que es un circuito de reentrada o foco ectópico en la zona ventricular. O sea, ¿qué sucede? Que van a existir focos o va a existir focos a nivel del ventrículo para que se active el sistema de conducción, generando este tipo de taquiarritmias. En el electrocardiograma vamos a encontrar, además de la frecuencia cardíaca elevada, que los complejos QRS van a ser anchos, mayores a 120 milisegundos. Sabemos que los complejos QRS deben de ser menores a 0,11 segundos o menores a 110 milisegundos. Más de ello ya se habla de complejo QRS ancho. Y en este caso las taquicardias ventriculares tienen esa característica. Además de ello, va a haber una disociación auriculoventricular. Las ondas P laten independientemente de los complejos QRS. Otra forma de taquiarritmia ventricular, la fibrilación ventricular. Fisiopatológicamente hay una actividad eléctrica caótica por muchos puntos eléctricos, por muchos puntos ectópicos de conducción en los ventrículos. Entonces la actividad eléctrica caótica en los ventrículos se va a establecer y la traducción electrocardiográfica ya nos va a definir como ondas irregulares sin patrón discernible en realidad, y van a ser complejos QRS anchos todos en realidad. Y el torsade de Points, que es una forma ya de taquiarritmia ventricular polimórfica, así se le llama, fisiopatológicamente es una variante de esta taquiarritmia ventricular y una prolongación asociado a una prolongación del intervalo QT. Electrocardiográficamente vamos a encontrar complejos QRS que rotan alrededor de una línea isoeléctrica, haciendo de que sea caótica e irregular esta presencia. Por otro lado, para terminar las taquiarritmias ventriculares, existe una taquiarritmia de carácter estructural. Estas ya están directamente relacionadas con anomalías estructurales del corazón, y el ejemplo más frecuentemente comentado es el síndrome de Brugada. Fisiopatológicamente, este síndrome de Brugada se caracteriza porque existe una alteración genética que afecta a los canales de sodio, aumentando por este problema de los canales de sodio, aumentando el riesgo de taquicardia o fibrilación ventricular, que es lo más frecuente. Y en el electrocardiograma, cuando el paciente no tiene la taquiarritmia, vamos a ver la elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales V1, V2 y V3, con una morfología característica que se llama encilla de montar. Muy bien, amigos, con esto estamos terminando una clasificación bastante básica sobre las arritmias cardíacas en general. Espero que te sirva como aliciente para que puedas profundizar, y espero que este vídeo haya sido de tu agrado. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.
Ten un grandioso día.